En el último episodio hablamos de fronteras y surgió reiteradas veces que una de las principales amenazas, si se quiere, o uno de los principales desafíos que enfrentan los países latinoamericanos en relación a fronteras tiene que ver con el crimen organizado internacional, puntualmente con aquello vinculado al delito del narcotráfico. De ahí la idea de retomar hoy este tema y poder profundizarlo puntualmente para hablar de la guerra contra las drogas y el rol que tienen diferentes actores y actrices internacionales en esta temática. Pero, para ir un poquito más allá, nos pareció interesante analizarlo desde una perspectiva feminista, porque entendemos que hay una extensiva relación, muchas veces invisibilizada, entre seguridad y el rol que ocupan las mujeres en los esquemas vinculados al crimen organizado internacional. Por eso nos pareció importante, para entender mejor cómo funciona esta dinámica, hablar hoy con la especialista que vamos a entrevistar, que es Elena Salim de Castro. Ella es especialista en estudios de género y seguridad, coordinadora del Núcleo de Estudios de Género del Grupo de Estudios de Defensa y Seguridad Internacional, IARAS GEDE. Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidos a todas las personas que nos están oyendo hoy en el cuarto capítulo de la temporada 5 de Punto Global. Les habla Carla Lofrano y vamos a estar conversando en el día de hoy sobre crimen organizado internacional desde una perspectiva feminista. Así que Elena, bienvenida y te agradecemos por estar acá con nosotros para charlar. Buenas tardes a todas y todos. Yo que agradezco por la invitación. Bien, perfecto, Elena. Debemos decir que es un tema súper complejo, que tiene muchas aristas para analizar, así que para poder aclarar un poco el panorama, tanto para nosotros como para los oyentes, para arrancar queríamos pedirte si podrías comenzar con una pequeña revisión histórica, si se quiere, para entender de dónde surge la idea de guerra contra las drogas. Y adelantándome por ahí un poco a tu respuesta, te pedimos además si podés hacer algún comentario sobre la influencia de la política exterior de Estados Unidos en la construcción de esta idea. Bueno, pues bien, cuando hablamos de guerra contra las drogas, estamos hablando de una política que se ha llevado a cabo durante décadas en todo el mundo. Una política de carácter prohibitivo y represivo contra determinadas sustancias y contra los sujetos involucrados con ellas. Los esfuerzos y regulaciones globales para prohibir el uso y la comercialización de algunas sustancias, como la hoja de coca, fueron sistematizados en tres principales convenciones de las Naciones Unidas, del 1961, 1971 y 1988. Sin embargo, la adopción de una perspectiva de seguridad para hacer frente al problema de las drogas cobró fuerza a partir de la década de 70, con el liderazgo del gobierno de Estados Unidos. Uno de los hitos de este proceso es una declaración del presidente Richard Nixon en 1971, cuando él afirma que el abuso de drogas es el enemigo público número 1 de Estados Unidos. A partir de esta declaración, hubo un esfuerzo nacional para combatir las drogas. Destaco la creación de la DEA, la Administración para el Control de Drogas, en esa misma década. Esta agencia opera no solo en Estados Unidos, sino que tiene oficinas en diferentes países, financiando y apoyando operaciones y políticas de lucha contra el narcotráfico. En la década de 1980, ante el aumento del consumo de cocaína en Estados Unidos, se produjo una expansión de la represión y de las operaciones militarizadas contra la producción de determinadas sustancias, principalmente en los países considerados de origen, como los países de los Andes. El gobierno del presidente Ronald Reagan incrementó los esfuerzos nacionales e internacionales para combatir lo que se consideraba amenaza a la seguridad nacional y regional. Así, durante esta década se llevaron a cabo operaciones e intervenciones militares en países latinoamericanos, como Bolivia y Panamá, con el objetivo de acabar con el cultivo de hojas de coca, destruir laboratorios de cocaína y detener a implicados en el narcotráfico. Esta política de guerra continuó a las décadas siguientes, con más y más países siguiéndola, como es el caso emblemático de Colombia, cuando en Colombia, incluso Brasil, que a partir de los años 90 desarrolló una serie de medidas y políticas para afrontar el problema de las drogas, desde una perspectiva de seguridad.
Así, de manera más directa, podemos decir que la guerra contra las drogas se refiere a una política de represión y militarización desarrollada, promovida y financiada por Estados Unidos, y que ha sido aceptada e incorporada por varios otros países como una forma de abordar el consumo de drogas y la venta de algunos estupefacientes. Bien, perfecto. Es decir, hay una relación estrecha entre la política exterior de los Estados Unidos y su concepto de cuál es el enemigo a atacar, en este caso en América Latina, y digamos el desarrollo de políticas de seguridad en el continente. Vos mencionabas recién el Plan Colombia, pero sabemos también que hay otras iniciativas como el Plan Dignidad y la iniciativa Mérida en México. ¿Qué apreciación, digamos, te merecen esos planes? ¿Qué impacto tuvieron en América Latina? ¿Si han sido efectivos o por el contrario han tenido efectos perjudiciales tal vez para la región? Bueno, estos planos, sí, Plan Colombia, Plan Dignidad, Iniciativa Mérida, así como otros que son de un poco antes, como la Iniciativa Andina, también la Operación Justa Causa, que fue en Panamá. Todos ellos están juntos en este paquete de iniciativas y acuerdos que el gobierno de Estados Unidos ha desarrollado, al menos desde la segunda mitad de los años 80. Acuerdos que son encaminados a que los países latinoamericanos se comprometan a la guerra contra las drogas. Así que son acuerdos que también tienen un rasgo económico comercial, ¿sí? Porque la lucha contra las drogas se viene junta con los financiamientos, con los incentivos para el comercio entre los países. Pero lo que vemos en esos casos, en esos planes y esas iniciativas, es que todavía tenemos algún problema de las drogas en esos países. Así que hubo mucha inversión de dinero, de recursos, hubo mucha acción militar, de policías, de todas las fuerzas de seguridad. Todavía las personas consumen drogas, cada vez más otros tipos de drogas. Y también hay un incremento en los últimos años, especialmente del encarcelamiento de personas, principalmente personas marginalizadas, como que viven en la periferia, personas, muchas mujeres pretas, negras, mujeres indígenas, campesinas, que están siendo encarceladas por tener algún tipo de involucramiento con las drogas. Así que se sigue haciendo este tipo de medidas, de paquetes, de planes. Sin embargo, tenemos cada vez más, esto nos muestra los informes de ONU, cada vez más las personas están consumiendo drogas y las redes de narcotráfico están activas. Entonces, miramos que el objetivo sea finalizar, terminar con el problema de las drogas, eso no se ha logrado hasta hoy y no creo que se va a lograr tan pronto. Entonces, tenemos incluso que pensar cuáles son los objetivos para que esto continúe siendo estos paquetes, esas políticas aún siguen siendo implementadas en nuestra región y en todo el mundo. Mencionabas recién algo que me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver con un auge, podemos decir, en la criminalización de ciertos grupos marginados. Y esto se explica un poco también porque podemos decir que el crimen organizado se estructura o funciona a través de organizaciones como cárteles, pandillas, maras, dependiendo del país y de la región, reciben distintos nombres. Y estos grupos suelen tener esquemas de organización bastante estructuralista que suelen replicar esquemas patriarcales de organización de dominio sobre las mujeres y sobre sus cuerpos. Pero muchas veces esa participación de las mujeres en estos grupos de crimen organizado se invisibiliza, ¿no? Entonces, lo que quería consultarte puntualmente es ¿qué impacto dirías que está teniendo, bueno, para las mujeres latinoamericanas estas políticas de la guerra contra las drogas? Esto un poquito ya mencionaste recién, no, bueno, la alta tasa de encarcelamientos. ¿Qué otros impactos estás viendo que están teniendo estos planes en estos grupos?
Bueno, este es el impacto más directo cuando estudiamos este tema, que es el encarcelamiento de mujeres por delitos relacionados con las drogas. En todo el mundo, pero sobre todo en América Latina, ha habido desde principios de la década de 2000 un aumento en el número de mujeres arrestadas en aplicación de las leyes sobre drogas. Mientras que la mayoría de los hombres arrestados han sido acusados de asesinato o robo, en el caso de las mujeres, la mayoría que están en las cárceles fueron acusadas de haber estado involucradas en actividades de tráfico o consumo de drogas. Incluso en algunos países de nuestra región la cifra llega a más de 60% de los casos. Así que varias organizaciones e investigadores llevan años llamando la atención sobre eso, incluida la ONU, a través de la Oficina contra la Droga y el Delito, que abordó en su informe de 2018 el creciente número de mujeres en prisión y los problemas que las rodean, que sea como la falta de asistencia en las prisiones, la falta de políticas para lidiar con estas mujeres y también cómo hacer con sus hijos, cómo hacer con sus familias que también se afectan con ese encarcelamiento. Bueno, como mencionaste en la pregunta, las organizaciones criminales también siguen en su mayor parte una estructura patriarcal. Las mujeres, en la mayoría, ocupan los puestos más bajos y riesgosos en las redes de narcotráfico. Además, debido al fenómeno de la feminización de la pobreza, muchas mujeres latinoamericanas se ven obligadas a transportar drogas a través de fronteras para ganar algo de dinero. Así que esta situación de pobreza, de necesidad y también de ocupar los papeles más riesgosos se suma a la existencia de leyes estrictas que apuntan a la acción ostensiva de las fuerzas de seguridad en lugar de un trabajo de investigación. Así que estas leyes, estas políticas terminan generando el encarcelamiento masivo de mujeres negras, indígenas, pobres, inmigrantes, como yo había dicho. Y una vez arrestadas, estas mujeres son abandonadas por sus familias, sus hijos quedan sin cuidados y las organizaciones narcotraficantes pronto encuentran a otras para reemplazarlas. Así que hay un ciclo de violencia que rodea no solo a las mujeres, pero toda su familia y la sociedad. Además de ese impacto directo, algo que investigué en mi doctorado fue como el aumento de la violencia, producto de estos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Estado y también de organizaciones criminales y los operativos antidrogas, acaban por generar un contexto de violencia de género. Y en este contexto, en este espacio de disputas de violencia, los cuerpos de las mujeres se convierten en escenarios de disputas. Así que ellas son como espacios donde los grupos, los hombres de estos grupos van a disputar el control y también hacer como signos de poder en la sociedad. Además, ellas también son, en la mayoría de los casos, aquellas que tienen que desplazarse para escapar de los conflictos y así con sus hijos, con toda su familia, van a intentar hacer la vida de nuevo en otros territorios, con otra lengua, con otra cultura. Así que tenemos impactos más directos que podemos ver por las cifras, pero también impactos indirectos en las transformaciones que esto causa, que esto ocurre en la vida de las mujeres, la violencia en sus cuerpos y también en su vida en la sociedad. Claro, retomo esta idea, ¿no?, que decías recién del dominio sobre los cuerpos. Es importante por ahí recalcar que en estas organizaciones criminales normalmente se ve a las mujeres como un objeto, se las interpreta como del dominio de la organización. Entonces, muchas veces quedan en el medio de, por poner un ejemplo, conflicto entre pandillas, ¿no? Son, digamos, víctimas de esta violencia, como vos mencionabas, entre grupos distintos y enfrentamientos también entre las fuerzas de seguridad y estos grupos de crimen organizado. Pero además hay otro rol que ocupan, como vimos por ejemplo en Bolivia, ¿no?, donde mencionabas recién también esto de que tiene que ver con cuestiones económicas, la guerra contra el narcotráfico, y en Bolivia puntualmente la economía de la coca fue durante mucho tiempo una actividad regional que permitió la subsistencia de muchas familias. Entonces, en ese caso y en este ejemplo, las mujeres, además de ser, digamos, víctimas de estas estructuras, al mismo tiempo pasaban a ser, de cierta manera, formar grupos de resistencia.
¿no? Como los movimientos cocaleros. No sé si nos puedes hablar un poquito de ese rol que ocupan las mujeres también. Sí, sí. Creo que estos movimientos de resistencia, ellos existen hace mucho tiempo, tanto en Bolivia como en otros países de Latinoamérica, pero que ellos sí se hacen más visibles cuando tenemos estos planes o estos operativos del Estado contra las drogas. Así que, bueno, tenemos como dos ejemplos que yo estudié e intenté observar un poco más de la resistencia de las mujeres, que fueron Plan Dignidad y Plan Colombia, ambos que fueron con apoyo de Estados Unidos, se ejecutaron con el mismo periodo, principios de la década de 2000, y resultaron, cada uno con sus particularidades, un aumento de la violencia en los territorios. Asimismo, en ambos casos, observamos acciones de resistencia de la población frente a los operativos de uso de la fuerza. En el caso boliviano, donde fue el Plan Dignidad, la resistencia de las mujeres cocaleras junto con los hombres fue muy notable. La práctica de cultivar y consumir hojas de coca forma parte de la cultura, religión y economía de muchas comunidades en algunos departamentos del país. Así, los campesinos llevan décadas luchando por el derecho a cultivar la planta en sus territorios. Y durante la ejecución del Plan Dignidad, con los operativos de erradicación de cultivos y con el encarcelamiento de líderes cocaleros, muchas de esas mujeres cocaleras encabezaron manifestaciones contra el plan y contra la violencia del Estado. Entonces, además de exigir el derecho a cultivar la planta, ellas también denunciaron la violencia cometida por los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de otras organizaciones. Y en el caso colombiano también tenemos muchos casos de una historia de resistencia. La resistencia de las mujeres allá se construyó principalmente para enfrentar el contexto de conflicto armado en el país, que hace muchas décadas, y denunciar la violencia cometida por el Estado. Organizadas en redes y asociaciones, ellos buscan defender el territorio y sus familias frente a diferentes grupos armados. Y durante el Plan Colombia, muchos comenzaron a denunciar el aumento de la represión gubernamental en las zonas cocaleras. Hay incluso relatos de mujeres que afirman que el problema no era el cultivo de coca, sino la guerra que se libraba para acabar con ella. Entonces, en ambos los casos, en ambos países, queda clara la importancia y el liderazgo que tuvieron las mujeres, especialmente campesinas y cocaleras, al denunciar los abusos y la violencia cometidos en el marco de la guerra contra las drogas. Entonces, hay una resistencia que viene antes de la guerra contra las drogas, pero que se suma a las demandas, las denuncias contra esta guerra y contra la violencia del Estado. Totalmente, son como, digamos, esquemas que se ven profundizados en esta iniciativa de la guerra contra las drogas. Y pensando un poquito en esto y en la influencia que ha tenido las decisiones de política exterior de los Estados Unidos, lo que queríamos consultarte, por ejemplo, en Bolivia luego del 2018 hay una ruptura, hay un antes y un después, porque en ese año se produce la expulsión de la DEA del país, digamos, el cese de sus actividades en Bolivia. Entonces la consulta va orientada a saber, por ejemplo, luego del 2008, donde las políticas de la guerra contra las drogas, puntualmente en Bolivia, pasan a ser un poco más autónomas. Esas políticas tienen mayor consideración del rol de las mujeres en la economía, en la seguridad y el rol que ocupan en estas organizaciones, digamos, criminales o el rol que tienen estas pandillas, maras, o siguen siendo, al igual que las políticas impulsadas tal vez desde la DEA o Estados Unidos, siguen invisibilizando el rol de las mujeres. Creo que las políticas que buscan alejarse del enfoque bélico en general, no solo el caso de Bolivia, terminan considerando de alguna manera la cuestión de las mujeres, aunque sea de forma indirecta. Por ejemplo, las políticas de reducción de daños que buscan un enfoque diferente hacia los usuarios promueven la posibilidad de una vida más digna para muchas mujeres con problemas de adicción e incluso contribuyen a prevenir la propagación de enfermedades como aquellas que son transmitidas por compartir agujas entre usuarios de drogas. En el caso de Bolivia, el cambio de política que llevó a la revalorización de la hoja de coca fue muy importante para garantizar que muchas mujeres, liderazgos jefas de sus casas,
Muchas de ellas productoras de cocas pudieron entonces sustentar sus hogares y familias comercializando la planta. Entonces se alejó de ellas la amenaza del encarcelamiento, los riesgos que pueden sufrir. Lo cierto es que ya no es posible que los gobiernos ignoren las cuestiones de género, así como las cuestiones raciales y étnicas, cuestiones esas que están junto con el problema de las drogas. La propia ONU, como mencioné, ha abordado el tema del encarcelamiento de mujeres y los diferentes impactos que el consumo y el tráfico de drogas tienen en la vida de ellas, así como los impactos de las propias políticas. Entonces, estamos viendo un cambio y un movimiento de varios grupos e iniciativas globales que han desarrollado cada vez más investigaciones y mapeos para aclarar los impactos de género que tienen por esta guerra contra las drogas, y también intentan exigir la despenalización de las políticas estatales. Entonces, tenemos un cambio o al menos intentos de cambio que viene mucho más de la sociedad civil por ahora, pero que poco a poco están impactando los estados, las políticas del gobierno. Y cuando, en mi opinión, cuando nosotros intentamos un abordaje de despenalización, de no criminalización de las personas involucradas con drogas, vamos a impactar en la situación de las mujeres, vamos a generar una situación un poco mejor para pensar dónde ellas están involucradas, cuáles son los problemas, incluso pensar un poco sobre la cuestión de la feminización de la pobreza. Entonces, para pensar y para cambiar un poco de esta situación de los impactos que estas políticas tienen en las mujeres, tenemos que pensar de manera un poco más amplia, ¿sí? No solo por una cuestión de capturar los narcotraficantes o de arrastrar las drogas, pero también de pensar políticas de salud, políticas económicas para lidar con la situación de feminización de la pobreza. Entonces hay que cambiar no solo la política de drogas, pero también cambiar otras cuestiones de la sociedad, como la economía y las cuestiones de salud. Bien, excelente, la verdad, Elena, tu explicación muy clara. Para poder ir cerrando y retomando con lo que estabas diciendo recién, ¿qué comentario te gustaría hacer a los que están del otro lado, a nuestros oyentes? Explícales por favor un poco, explícanos por favor un poco, ¿por qué consideras que es importante que cada vez más se tengan en cuenta las perspectivas feministas en los análisis de seguridad? Bueno, una de las primeras razones para eso está ligada a la pregunta que nos hizo una de las principales investigadoras feministas en relaciones internacionales, que es Cynthia Eloy, que nos pregunta dónde están las mujeres en la política internacional, en la seguridad internacional. Entonces, creo que al incorporar perspectivas feministas, estudios de género, podemos ver dónde están las mujeres en las guerras y conflictos internacionales, qué roles juegan en estos conflictos, en estos contextos, cómo estas disputas y enfrentamientos entre diferentes grupos afectan sus cuerpos y vidas, y cómo ellas resisten, sobreviven. Entonces, no son solamente víctimas, pero también están en la resistencia. Entonces, cuando nos preguntamos dónde ellas están y también dónde están los hombres, creo que son dos preguntas que deben ir juntas. Cuando hacemos estas preguntas, entonces vemos las mujeres no solo como víctimas, pero también como actores que tienen agencia, que resisten contra las violencias. Y además de esta importante contribución que aportan los estudios de género, que es donde están las personas, cómo los fenómenos impactan sus vidas, creo que también las perspectivas feministas, los estudios de género nos ayudan a reflexionar cómo las comprensiones sobre masculinidades y feminidades que tenemos en nuestra sociedad, cómo estas comprensiones estructuran narrativas, discursos y acciones de seguridad. Por ejemplo, cuando vamos a analizar cómo los estados buscan legitimar la adopción de una política de seguridad represiva, como es la guerra contra las drogas. Cuando hacemos este análisis, esta investigación sobre eso, sobre el proceso de justificar una política represiva sobre una perspectiva de género, con los aportes de las teorías feministas, es posible investigar cómo
estos estados legitiman estas políticas a partir de un discurso en el que ellos se posicionan como el varón protector, como el masculino que debe proteger a las mujeres indefensas o las otras naciones que no son capaces de hacer eso. Por ejemplo, Estados Unidos se presenta como este varón protector con sus fuerzas de seguridad que tiene que defender, que tiene que proteger las mujeres, los niños, las personas que están en países, en estados que no son capaces, que no son este varón protector. Entonces, con eso se justifica una política de seguridad con un discurso de protección, pero que va a utilizar la fuerza y la violencia, porque para proteger tiene que usar de la fuerza. Entonces, creo que en definitiva los estudios de género y las perspectivas feministas nos ayudan a iluminar diferentes contextos y fenómenos de una manera crítica y atenta a los cuerpos y a las realidades marginadas. Entonces, es esto que también Cynthia Eloy nos habla, que es tener una curiosidad feminista, que es entonces nos preguntarnos dónde están las personas, las mujeres, los hombres, los cuerpos no heteronormativos, dónde están estas personas y cómo nuestros entendimientos, cómo nuestras comprensiones sobre lo que es el rol de la mujer o el rol de los hombres, cómo esas comprensiones también impactan, estructuran y están en la base de la construcción de narrativas, de discursos y de políticas de seguridad. Bien, perfecto. Qué buena manera de resumirlo, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? Creo que eso es con lo que cerramos el día de hoy, esa frase para que nos quedemos un poco pensando y reflexionando y que lo apliquemos también en todos los análisis que vayamos incorporando. Así que te agradezco mucho, Elena, por brindarnos tu tiempo y tu conocimiento en esta temática. Fue muy clara tu explicación y bueno, nos dejaste con muchas herramientas para poder continuar aplicando en nuevos análisis y incorporar siempre las perspectivas feministas en ellos. Así que de nuevo te agradezco por participar. Yo que agradezco por el espacio, por la invitación y espero que sea provechoso. A nuestros oyentes les agradecemos el tiempo por haber escuchado este nuevo episodio de Punto Global y también los invitamos a estar atentos a nuestras redes para nuevos capítulos y más contenido de actualidad internacional. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales, en Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, Twitter @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.